Los seres humanos somos, ante todo, seres sociales. Estamos siempre inmersos en algún tipo de relación, con el mundo, con nosotros, con los demás, etc. Y para nuestro bienestar, desarrollo personal y, ante todo, esto es interesante, autoconocimiento, la calidad de las relaciones personales son esenciales. Sea con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, socialmente, en el trabajo, etc. A veces pensamos que el bienestar y el desarrollo personal tiene ante todo que ver con la relación con uno mismo, con una misma, y sí es cierto, pero insisto, somos seres sociales, somos seres de relación y en nuestra interacción con el mundo encontramos un gran autoconocimiento y un gran bienestar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos dificultades en nuestras relaciones personales? Insisto, puede ser familiares, de pareja, amistosas, sociales o en el trabajo. Que al final sentimos pues un malestar, como si tuviéramos una especie de peso pesado encima y hay algo que no funciona. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y el objetivo de este vídeo es que descubramos cuáles son las principales dificultades que nos encontramos para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales. Ya sabemos lo muy importante que es, cuáles son esos problemas, la raíz de esos problemas y, ante todo, ¿cómo los podemos solucionar? Bien, si tuviéramos que enumerar cuáles son todos y cada uno de los problemas que nos podemos encontrar en nuestras relaciones personales, pues el vídeo nos vamos para una hora, a mí se me va la voz, etc. ¿Vale? Daría para otro tipo de, digamos, formato mucho más extenso. Pero todas esas dificultades, si te das cuenta, las pudiéramos resumir en dos, como en dos bloques, en relación de cuál es la emoción que te contagia. Si una emoción muy activa y desagradable, que pudiéramos entender como la ira, es decir, cuando tenemos discusiones frecuentes con los demás, una necesidad de control sobre qué hacen los demás no cumplen nuestras expectativas, exigimos a los demás o sentimos que nos autoexigen, es decir, hay algún tipo de relación basada en el conflicto, ¿vale? En una energía activa y desagradable, ¿vale? Esto puede ocurrir en la pareja cuando hay, pues, insisto, discusiones frecuentes porque al final tratamos de controlar al otro, porque nos sentimos defraudados por el otro o porque sentimos, pues eso, expectativas, exigencias que no se cumplen. Ocurre también en la familia, con los hijos, cuando tratamos de moldearnos, ser una guía, ser algún tipo, y al final no lo conseguimos y se rebelan, etc. Ocurre también en las relaciones personales, en el trabajo, cuando hay distintos tipos de, digamos, de visiones sobre lo que está ocurriendo y al final surgen los conflictos y una dificultad para llegar a acuerdos. Y el otro tipo de estado emocional lo pudiéramos considerar una emoción más pasiva, que nos mantiene un poco más bloqueados, más paralizados e igualmente desagradable, que pudiéramos relacionar con el miedo y con la inseguridad. Tengo miedo a relacionarme, tengo miedo a encontrar pareja, tengo dificultades para conectar con las personas, bien sea socialmente, en un sentido amistoso, en el trabajo, o también, oye, es que no suelo tener facilidades para encontrar pareja porque me resulta difícil conectar con una persona. Evidentemente aquí vamos siempre al mismo aprendizaje. ¿Es necesario una pareja para ser feliz? Evidentemente no. El ser humano se encuentra feliz con y sin pareja. Es algo totalmente independiente, pero somos seres sociales. Es decir, la experiencia de la pareja en ciertos momentos de nuestra vida nos apetece, y si es necesario y queremos tener vivir esa experiencia, es bueno, es positivo que no nos reprimamos, que la queramos tener. También ocurre cuando tenemos dificultades para decir no, para decir qué queremos, qué no queremos, qué podemos, qué no podemos, cuáles son nuestros límites, y al final terminamos o bloqueados y no decimos lo que realmente pensamos, o a veces también nos sobrecargamos de trabajo, de exigencias, de culpas también, un poco para tratar de contentar a los demás. O incluso si tenemos miedo a que nuestra acción, nuestra forma de comunicarnos pueda hacer daño a los demás, también nos recluimos y mejor no decimos nada. Si te das cuenta, cualquier tipo de dificultad la podemos englobar en estos dos bloques. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se nos pone todo tan difícil? Hay varios motivos. En primer lugar, es una dificultad de comunicación, cuando no nos comunicamos de una forma asertiva y empática. Es decir, en lugar de decir la verdad, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te apetece, lo que no, lo que sientes, lo que puedes, lo que no puedes,
tu opinión, tu punto de vista, debido precisamente al miedo al rechazo, al miedo a lo que pueda pensar, el miedo al el enfado del otro, el miedo a que crean que no les quieres ayudar, etc. Nos contagiamos por esa emoción y al final no nos comunicamos de forma asertiva. Cuando no nos comunicamos de forma asertiva, de forma totalmente, no lo podemos evitar, ¿no? Que al final nos terminamos por sentir como muy aislados, ¿vale? El ser humano necesita expresarse, decir lo que siente, decir lo que piensa, con sus límites, evidentemente, pero cuando ya esos límites son demasiado estrechos y estamos como metidos en una cueva, uno no se siente bien. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, ¿vale? Necesitamos disfrutar de la cueva, pero también salir de vez en cuando y tomar un contacto con el mundo. Este es uno de los principales problemas de comunicación asertiva, pero también te he dicho de comunicación empática. Cuando nuestra forma de comunicarnos, en lugar de ser empática, es impetuosa, imperativa, demasiado brusca, es decir, tenemos una forma de comunicar que a lo mejor se ha pasado un poco de energía y es como si estuviésemos dando órdenes o tratando de controlar demasiado las cosas, lo cual en los demás también pues, le hace sentir como una especie de tensión o presión y terminan un poco por aislarse o surgen los conflictos. Esta es una de las principales dificultades en relación a nuestras habilidades personales. Tenemos otra que realmente es como la base de todos los demás, que es la emoción. Si tu forma de comportarte y de relacionarte está muy basada en la inseguridad, qué es lo que crees que puede ocurrir, que pueda ser peligroso, que quizá tengas capacidades para afrontarlo o no, motivo por el cual tiendes a evadir situaciones, o que precisamente por miedo a lo que pueda ocurrir quieres controlar las situaciones y al final terminas por tener una actitud demasiado agresiva. Culpa también, me da miedo que mi acción pueda hacer daño a los demás, porque he entendido que en el pasado algo de lo que yo haya hecho o dicho, o no haya hecho o no haya dicho, ha podido afectar al otro. Evidentemente los seres humanos siempre nos afectamos, pero somos los responsables de nuestro bienestar, no del de los demás. Aunque podemos evidentemente ayudar o perjudicar, ¿no? Pero al final la base del bienestar siempre es de uno mismo. Si te das cuenta, aquí te estoy hablando ante todo de la forma en la que entiendes y gestionas tus emociones. ¿Cómo podemos resolver todo esto? Si te das cuenta, detrás de los problemas de comunicación hay también inseguridad, miedo, impulsividad, ira, etc. ¿Vale? Entonces, la base de todo esto es darnos cuenta de que ante todo somos seres emocionales, siempre estamos condicionados por algún tipo de emoción y depende de cómo la entiendas y la gestiones va a ser más intensa, más frecuente, más duradera. Un miedo funcional te ayuda, un miedo disfuncional o te paraliza o te hace estar demasiado a la defensiva. Así ocurre con el miedo, con la inseguridad, con la ansiedad, con la ira, con la impulsividad, con la culpa, etc. Entonces, se trata de vivir un proceso donde tú descubres, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy gestionando ahora? ¿Y cómo lo pudiera gestionar de una forma más funcional para que eso me permitiera entender más al otro, conectar mejor con el otro y en caso de inseguridades ser consciente de hasta qué punto mis relaciones son más honestas? Sí, como te dije, salgo de la cueva y transmito con una comunicación asertiva lo que realmente necesito. Quizá te estés preguntando, bueno, ¿y eso cómo se hace? No se trata de esperar a sentirte de una determinada forma para comunicarte de una forma asertiva, o no tienes que leerte el manual de cómo comunicarse de forma asertiva, porque eso es muy fácil. El problema está en por qué no te comunicas de forma asertiva, si tan fácil es. Es por la propia emoción que está detrás. Entonces, se trata de comenzar a comunicarte de una forma asertiva, paso a paso, poco a poco, a pesar de que sientas una gran inseguridad, para precisamente así, con esa comunicación asertiva, gestionar el miedo y la inseguridad y poco a poco ir ganando un poco de seguridad. En relación a relaciones personales más íntimas, bueno, pues darnos cuenta también que detrás de todo eso está el miedo al rechazo y el ser humano es un ser que filtra. Es decir, todos los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, vivimos nuestra vida rechazando, aceptando, somos aceptados y somos rechazados. Esto te pasa con la carta del restaurante, esto te pasa con todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, porque somos seres limitados, somos seres subjetivos y tendemos a filtrar. Por lo tanto,
en el caso hipotético de que existiera un rechazo, forma parte de un proceso natural de la vida. Aquí lo paradójico está en que cuando estamos muy condicionados por el miedo y por la inseguridad, no hacemos lo que realmente queremos hacer y al final lo que estamos haciendo es autorrechazarnos. Aquí es donde está la gran paradoja. Todo se soluciona, como te dije, aprendiendo a entender la emoción que está detrás y aprendiendo a gestionarla para que en lugar de en tu contra, esté a tu favor. Es un proceso complicado, es un proceso largo, pero a su vez es un proceso bonito, práctico, profundo, que no solo cambia la calidad de tus relaciones personales, sino que luego te cambia para toda tu vida porque es un aprendizaje que haces sobre ti, lo interiorizas y te lo quedas. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Si te gustaría vivir ese proceso, dar un primer paso, en empoderamientohumano.com encuentras opciones para dar ese primer paso. Puede ser que agendemos una sesión y que profundicemos un poco más en tu caso y que descubramos cuál es el problema, cómo lo podemos solucionar y cómo te puedo acompañar. Que estés genial y nos vemos en la próxima. Y si estás viendo esto en YouTube, evidentemente, si te suscribes, si le das a la campana, el contenido, 1 o 2 contenidos mensuales que hago, te van a llegar de una forma directa. Va a ser así mucho más fácil y yo te lo agradezco mucho. Que estés genial y nos vemos en la próxima.